Yo quería empezar con las palabras de quien estoy seguro que la historia juzgará como uno de los grandes presidentes de la República, que fue Néstor Kirchner, que cuando él lanzó el Programa Nacional de Regularización Documentaria Patria Grande y presentó en sociedad la Ley 25.871 que rige la política migratoria argentina, dijo que en la Argentina de hoy solo será irregular aquel que quiera hacerlo. ¿Qué significa esto? Que en la Argentina de hoy solo será irregular aquel que quiera hacerlo. Que el Estado asume la responsabilidad y asume la carga de allanar todos los caminos para que los inmigrantes que deciden hacer su vida, deciden construir un futuro en la República Argentina, puedan acceder a su regularidad migratoria y puedan acceder a un documento nacional de identidad que los coloque en situación de igualdad de derechos y situación de igualdad de obligaciones respecto de los argentinos. ¿Qué características básicas tiene la política migratoria argentina? Yo creo que tiene dos características básicas. La primera característica básica que tiene esta ley es que es una ley que aborda el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva que no es la perspectiva tradicional. Todos los países del mundo, tradicionalmente, históricamente y hoy, después del atentado de las Torres Gemelas en las grandes potencias, ven el fenómeno de la migración desde la perspectiva de la seguridad. Entonces, le ponen trabas al ingreso de las personas a sus territorios, las dan vuelta como una media a las personas antes que las personas puedan acceder a la regularidad migratoria, le dificultan el camino al acceso de la irregularidad, le dificultan el camino al acceso a la regularidad migratoria, a una residencia legal, porque temen y ven al inmigrante como una potencial invasora de la soberanía del Estado receptor, o ven al inmigrante como responsable de muchos de los males de los cuales la sociedad no puede, no sabe o no quiere hacerse cargo. Es una mentira que el inmigrante le viene a quitar el trabajo a los nacionales del país donde el inmigrante decide vivir, como también es una mentira que el inmigrante viene a contribuir a incrementar los índices de criminalidad. Los problemas de seguridad pasan por otro lado, los problemas de soberanía pasan por otro lado, y es preciso reconocer, y en la República Argentina en particular, es preciso reconocer que el inmigrante muchas veces viene a hacer el trabajo que los propios argentinos no estamos dispuestos a hacer. Entonces, desde esta perspectiva, la Ley 25.871 de alguna manera recupera una tradición de nuestro país que está plasmada en la Constitución de 1853, 1860, que ya en aquellos años se decía, el constituyente dijo que los derechos, garantías y obligaciones que están en la Constitución son para todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino. Esto da una idea de una posición de apertura de la República Argentina a la recepción de inmigrantes dentro de su territorio. Si recorremos un poquito la historia de nuestro país, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro país fue construido sobre la base del aporte de la población migrante. En su momento los inmigrantes descendían de los barcos, venían de Europa, y los propios criollos discriminaban a los inmigrantes que venían de Europa. Hablaban del tano bruto o del gallego y se burlaban y se mofaban del gallego, y el tano, el gallego, el ruso o el ucraniano que venían a la República Argentina venían a trabajar. Venían en búsqueda de un futuro mejor, venían muchos de ellos escapándose de situaciones de miseria, de situaciones de hambre, de situaciones de guerra, de situaciones de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre el inmigrante de hoy y el inmigrante de ayer? Que ya no descienden de los barcos, sino que cruzan un río o cruzan una frontera seca. Es la misma característica, son los mismos sueños y son las mismas motivaciones que hacen que muchos nacionales de países de la región eligen la República Argentina para hacer sus vidas. Argentina, afortunadamente, yo siempre digo, y muchos de los argentinos, es una
vista hoy en día como una tierra de oportunidades. Y quienes vienen a la Argentina hoy, vienen para eso, a buscar su oportunidad en el mundo. Y nosotros, los argentinos, tenemos la obligación, en primer lugar, de estar agradecidos por haber elegido nuestra tierra para construir su lugar en el mundo, y de estar agradecidos también por el trabajo que el inmigrante hace en nuestra propia tierra, por la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria, por la construcción de una sociedad más plural, por el aporte cultural que los inmigrantes hacen al ejido cultural argentino. Nosotros debemos estar agradecidos por esto. Y la otra característica que tiene nuestra ley es que es una ley que es realista, es una ley que aborda el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva realista, reconoce una realidad y está inserta en un proceso en el cual la República Argentina también está inmerso y por el cual nuestros presidentes han apostado muy fuertemente, que es el proceso de la integración regional. Por eso la ley 25.871 prevé determinados regímenes de acceso a la residencia diferenciados para los nacionales de países de la región. Cuando hablamos de nacionales de países de la región, hablamos de países del Mercosur ampliado, que es todo Sudamérica, con la sola excepción de Guyana y Surinam. ¿Y por qué la ley prevé estos mecanismos diferenciados, favoreciendo el acceso y facilitando el acceso a la residencia de los nacionales del Mercosur? Precisamente por eso, porque nosotros apostamos a la integración de la región. Quienes construyeron nuestro país soñaron, y quienes construyeron los países de la región soñaron con la patria grande latinoamericana. Hoy nosotros estamos construyendo esa patria grande latinoamericana, y una de las herramientas esenciales para la construcción de la patria grande es facilitar la libre circulación de personas dentro de la región. Si yo no facilito el acceso a la residencia, ¿cómo voy a facilitar la libre circulación de personas dentro de la región? Si yo no facilito la integración de las personas, la integración de los pueblos, ¿cómo voy a facilitar la integración de las naciones? ¿Cómo vamos a construir un conglomerado de naciones, esa patria grande, fuerte, consolidada, que nos permita a nosotros sentarnos a negociar con las grandes potencias del mundo en una situación de mucho mayor ventaja de la situación en la que podemos estar si estamos aislados? Ya lo decía Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Entonces, estas dos características tiene la ley migratoria argentina. La primera característica, la de la integración; la segunda característica, la de la integración regional y la del realismo con el que aborda el fenómeno de la inmigración. Entonces, cuando Néstor Kirchner lanza el Programa Nacional de Regularización Documentaria Patria Grande, ¿qué es lo que hace? Está poniendo en marcha un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma necesitó, en su momento, quebrar algunos moldes. Quebrar algunos moldes en el inmigrante y quebrar algunos moldes en los empleados del propio Estado. En el inmigrante, que no vea al Estado, que no vea a la Dirección Nacional de Migraciones como el buco que lo va a deportar, como el que lo va a salir a buscar para multarlo, como el que le va a poner trabas y le va a dificultar el acceso a una residencia, como el monstruo que le va a poner trabas y le va a dificultar el acceso al documento nacional de identidad, y quebrar también los esquemas mentales de los propios operadores, me refiero a nuestros propios empleados, de que dejen de mirar al migrante como una amenaza, como el que nos quita el trabajo, como el que puede afectar nuestra soberanía y la integralidad de nuestro territorio, y que vea al migrante como una persona que viene a construir, que viene a trabajar. Que vea al migrante como una persona que viene a dar un aporte positivo a la República Argentina. Y miren, si no fue positivo el aporte de la inmigración, es decir, dos ejemplos: el aporte de la inmigración regional a la Argentina, si no hubiéramos tenido la cantidad de mano de obra paraguaya, básicamente, boliviana, en la industria de la construcción, cuando con el proceso de reactivación económica se empezó a reactivar la construcción en la República Argentina. Había una gran
¿Quién nos dio de comer en Buenos Aires, en todo el Gran Buenos Aires, cuando fue el conflicto con la 125? ¿Y quién abasteció al mercado central? Los horticultores bolivianos abastecieron al mercado central. Entonces, en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en el conurbano, no nos faltó fruta y no nos faltó verdura porque nos dieron de comer la comunidad boliviana. ¿Qué otro aporte positivo hace la población migrante? Hoy el mundo se está enfrentando con un fenómeno que no tomamos conciencia de la gravedad que tiene ese fenómeno, que es el fenómeno del envejecimiento de la población. Antes una persona aspiraba a vivir 45 o 50 años y hoy en día, con la mejora de la calidad de vida, los avances de la ciencia y de la medicina, una persona aspira a vivir por arriba de los 80 años en la gran mayoría de los países. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Esto provoca que hoy tengamos una mayor cantidad de abuelos y por el otro lado, el fenómeno que estamos enfrentando es el de la reducción de la tasa de natalidad. Era muy común hace muchos años que las familias tuvieran 12 hermanos. Yo, mi familia tenía amigos que tenían 25, eran 25 los hermanos. Y el mundo moderno, en primer lugar, ha permitido que la mujer que quiere trabajar pueda salir a trabajar, y también la necesidad del mundo moderno ha obligado a muchas mujeres que antes eran amas de casa y se dedicaban a la crianza de los chicos a tener que salir a trabajar para contribuir al sostenimiento del lugar. ¿Y esto qué ha implicado? Ha implicado que las familias que antes planificaban ser familias numerosas y tener muchos hijos han tenido la obligación de tener menos hijos que antes. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de abuelos y pocos jóvenes, poca población joven, esto produce problemas a la larga, problemas económicos muy serios. Los grandes potencias, Alemania, España está atravesando una crisis económica muy importante, pero se están preocupando por fomentar la inmigración de personas jóvenes porque no van a poder sostener en el tiempo sus sistemas económicos. Y si nosotros miramos hoy la característica de la población migrante en la República Argentina, nos vamos a dar cuenta que más del 80% de los migrantes que recibimos son migrantes de entre 16 y 45 años de edad. Quiere decir que es toda población joven, en edad reproductiva y en edad económicamente activa. Entonces, fíjense si desde los dos puntos de vista